Lo que decíamos recién, en términos interanuales, la caída en el primer trimestre del 2020 del Producto Interno Bruto fue de 1,4%. Ahora bien, con relación al trimestre inmediato anterior, en términos desestacionalizados, el PIB disminuyó un 1,6%. En estos resultados incidieron las medidas tomadas, obviamente, en el mes de marzo para contener el contagio del COVID-19 que impactaron en las actividades vinculadas a los servicios. Además, el informe del Banco Central muestra una caída en la mayoría de los sectores de actividad, con excepción del transporte, almacenamiento y comunicaciones. Para desarrollar esta actividad estamos en contacto ya vía Zoom con la economista y socia de Exante, Florencia Carriquiri. Gracias, Carriquiri, por estos minutos, y la pregunta está clara. ¿Esta contracción en la economía se puede entender como una recesión? Y sin duda las cifras de alguna manera confirmaron, de acuerdo a lo que ya todos, digamos, de alguna manera teníamos descontado, que la economía ingresó en recesión ya desde el inicio de este año. Por supuesto, una recesión que se estaría profundizando en lo que es este segundo trimestre que está finalizando ahora, que es cuando vamos a ver a pleno, digamos, de alguna manera el impacto de la crisis sanitaria, ¿verdad? ¿Y la pandemia cómo impactó en esto? Bueno, los datos del primer trimestre tienen un impacto todavía muy parcial. Recordemos que el coronavirus en nuestro país llegó sobre mediados de marzo, con lo cual es apenas una quincena del trimestre, digamos, que se ve impactado por la situación. Ya el segundo trimestre, como decía, va a ser probablemente bastante más fuerte. De todas maneras, el mismo informe del Banco Central sí señala que la pandemia, sin duda, en lo que es sobre todo los negocios del comercio, los servicios personales, los servicios de enseñanza, en esos sectores ya las cifras del primer trimestre empiezan a capturar los primeros impactos del coronavirus, ¿verdad? ¿Y qué otro factor pudo haber contribuido también? Y bueno, en la caída del primer trimestre también hay que tener presente que veníamos de una temporada turística que ya venía recogiendo, digamos, las dificultades del contexto regional, y el gasto de los turistas en nuestro país fue menor que en el verano anterior. Por otra parte, la sequía tuvo también algunos impactos en varios sectores, en lo que es la generación de energía eléctrica en particular. La generación hidráulica cayó muy drásticamente y terminó generando una caída de 20% en este sector cuando comparamos con los niveles de un año atrás. También en las actividades primarias hay una retracción bastante relevante por la sequía y por la caída de la producción de carne desde inicios de este año. Y bueno, y también en la construcción es otro de los sectores que viene arrastrando dificultades, y que incluso con el comienzo de las primeras obras, digamos, relacionadas al proyecto de UPM, tuvo un primer trimestre de retracción también bastante significativa, de más de 5%. ¿Y de esos sectores podríamos decir que hay alguno que influyó más todavía? Y a ver, en realidad todos estos sectores, por su peso, obviamente que lo que es el comercio y los servicios tienen una incidencia particularmente importante, digamos, en lo que fueron los datos del primer trimestre del año. Lo otro interesante de marcar es que el transporte y las comunicaciones tuvieron un crecimiento significativo. De hecho, también el mismo informe destaca que las comunicaciones, a instancia sobre todo del consumo de servicios de datos, tuvieron un crecimiento muy fuerte, y eso es un elemento que probablemente se profundice en el segundo trimestre del año, ¿no? Todas las medidas de aislamiento, el tenernos a todos en las casas, el teletrabajo, han generado un boom en términos de consumo de datos, y eso probablemente se termine reflejando en un crecimiento importante de este sector, y por eso desde hace algún tiempo que nosotros venimos enfatizando que quizás en estas circunstancias la mejor señal en términos de qué está pasando con la actividad económica probablemente sea no sea solo el PBI total, sino que también valga la pena extraer justamente la contribución de este sector del transporte y comunicaciones, ¿no? Bien. Ya en el primer trimestre, ese agregado PBI sin transporte y comunicaciones, de hecho, cayó 3%, el doble de lo que cayó el PBI total. Y eso se va a profundizar en el segundo trimestre. Florencia, sin la inversión de la construcción de la segunda planta de UPM, ¿la caída pudo haber sido mayor?
A ver, sí, probablemente sí, un poco mayor. ¿De cuánto, es más o difícil menos? saber todavía cuál es la incidencia exacta del proyecto en el inicio del año, porque fueron recién los primeros movimientos de tierra y demás, no están las obras a pleno en el inicio de 2020, están tomando ritmo ya en estos meses y probablemente tengamos un segundo semestre con las obras asociadas a ese proyecto, ya sí contribuyendo de forma bastante más importante. Bien, y para el segundo semestre del año, ¿qué se puede esperar? ¿Puede ser más auspicioso? Y a ver, hay señales de distinto tipo, ¿verdad? Por un lado, el éxito en el control de la pandemia es sin duda una buena noticia, que nos debería permitir, digamos, un primer rebote desde lo que habría sido el piso en el segundo trimestre del año un poquito más rápido de lo que quizás teníamos contemplado hace algunos meses atrás. Pero bueno, por otro lado, la situación regional ha seguido empeorándose y eso es un elemento que estamos mirando con bastante preocupación, ¿no? Tanto Argentina como Brasil enfrentan situaciones sanitarias muy complejas y situaciones económicas también con muchas dificultades, recesiones que van a ser muy profundas este año, con devaluaciones de las monedas también muy importantes, y esos son desafíos fuertes para nuestro país y bueno, y obviamente que nos generan también riesgos de cara a la recuperación de la última parte de 2020 y de cara a 2021. Muy bien, muchas gracias, economista, ha sido muy amable. Por favor, ha sido un placer. Era Florencia Carriquiri, economista y socia de Exante, analizando justamente